Bien, me acabo de levantar. Son las 6:15 más o menos. Y tuve un problema en toda la noche. No pude descansar muy bien porque hay dos fugas en la carpa que tengo. No sé si exactamente son fugas o es algo normal, pero está entrando agua de las lluvias. Y es agua helada. Y es tanto en la cabecera como donde coloco los pies. Así que en la noche, por accidente, me estiré y mojé la bolsa de dormir con esa agua que está helada. Y mojé mis medias y mi buzo. Y dormí así con todo eso helado porque ya no había tiempo para que me cambien. Luego cambié de posición todas las cosas hacia un costado, hacia el lado que supuestamente no hay agua porque acá en sí no hay fuga. Ni acá tampoco mucho. Entonces, si es una fuga, tengo que solucionarlo antes de que vaya a San Mateo, porque creo que allá son más lluvias y no puedo dormir así porque es incómodo en sí. Y dormir con el agua fría, con los pies mojados, me puede enfermar en sí. Una última vista a este paisaje. Esto es lo que pueden ver ellos todos los días. Es magnífico, de hecho, es muy lindo estar acá en las montañas. Por allá creo que ya está saliendo el sol y el cielo se ve así. Es, es de hecho, es muy hermoso. Pero ya tengo que alistar mis cosas y salir. Bueno, estoy acá en un puente que se llama Guaripachi. Ya salí para San Mateo. Me demoró un montón porque estaba listando esto de acá, la carpa. Pero ya no importa. Lo he ajustado como para que no se caiga, ¿no? Me he movido, estaba en la parte del medio del puente, pero pasaban los camiones y temblaba. Y dije, no, mejor me muevo porque se cae, ¿no? O sea, sé nadar, pero me ensucio. Bueno, estamos en camino a San Mateo. Aquí pues pasando otro puente. Bueno, hay algo que debo confesar. Me he cagado de mierda en el túnel. Le he pasado caminando al toque de ahí pedaleando porque hay una parte que era muy oscura y no veía nada. Ni con mi luz que está ahí, ni con eso se veía. Ahí, acá hay otro túnel y después creo que viene un subidón porque veo que la pista estaba por allá en el medio. Pero acá también hay un camino. Creo que me conviene que vaya por la pista porque el de allá no sé hacia dónde lleva. Creo que lleva a otro túnel. Pasó una combi y el señor me dijo por allá, con su mano. Y dije, allá entiendo. Ya pues tuve que meterme por el costado entonces. Y sí, salgo a la pista igual. De ahí tengo que subir hasta allá. Estamos por el medio del camino, pero uno ve tanta basura, botellas de Bolt. En sí se ve feo, ya contaminan el ambiente, pero por otro lado da sed, ¿no? A mí me gustaría ahorita un Bolt, pero estoy con presupuesto ajustado, así que solo queda tomar agua del caño. Bueno, hemos llegado hasta esta parte de acá. No viene nadie. Vean todo esto. Wow, es altísimo. Y un puente, una montaña, es un pueblo. Creo que la parte que más me gusta de todo el viaje es esta.
tengo mucha sed, es porque se ve todo genial en sí. Es un bonito paisaje. Creo que el camino a San Mateo hasta ahora es el mejor de todos. Bueno, ya estoy a 20 minutos de San Mateo. He preguntado mucho. Ya llega ya en 20 minutos. ¿En carro o en bicicleta? Caminando sería en 20, o sea, yo lo hago en 15. Me he llegado a este punto en el que es túnel, 199 metros. Hasta allá. La verdad que, o sea, se ve la luz hasta el fondo, ¿no? Pero hay una parte en el medio que es oscura. Y no hay espacio por los costados, así que voy a pasar pegado a la pista. No sé si los autos me vean en sí. Odio los túneles, odio de verdad. Da miedo. Bueno, esto es lo que se ve. No hay nada, de hecho. Estoy caminando por acá porque esto que está levantado. No se ve nada. Bien, he llegado a San Mateo. Llegué en sí hace horas. Tuve un problema casi llegando ya a una hora más o menos. Y no culpo en sí porque en sí fue parte mía. Pero cuando estaba subiendo pregunté a alguien y le dije ¿cuánto falta para San Mateo? Y me dijo 20 minutos. Bueno, de ahí fue 1 hora y media creo, si no me equivoco. Cuando yo vi que ya había pasado como 40 minutos dije, pero si me dijo 20 minutos, me fijé en el mapa y faltaba bastante y era mucha subida, entonces como que me fui desanimando poco a poco y comencé a caminar. No estaba cansado ni nada, pero comencé a caminar porque no sé qué me pasó en sí, pero de ahí ya no quería pedalear para nada. Podía, pero no quise, no tenía esas ganas, no tenía voluntad en ese momento y eso hizo que me demoré mucho más. Caminando me demoré 1 hora y media más. En todo ese tiempo, no sé, ya no quería avanzar. Quería incluso volver, no sé, para Matucana o para Chosica. Ya no quería subir nada más. Tuve debilidad mental, que fue lo que hablé. O sea, debilidad física aquí no existe, lo que existe es mental. Y bueno, felizmente no me venció y seguí, pero llegué con mucha hambre, que eran las 3. Llegué y no podía comer, apenas tomé un poco del jugo que te dan siempre cuando compras menú. Sentí que me ardía la garganta y es porque me dio una infección. Ya tomé unas pastillas en sí, pero cuando estaba comiendo, comía en sí con sufrimiento porque comía y sentía que me ardía. Comía, cada bocado era eso. Y me sentía frustrado también, ¿no? Porque tenía mucha hambre, pero me dolía. Al final el dolor está en la mente, pues. Así que dije, mente, que no me duela. Y ya pues se me pasó por un momento hasta que acabé de comer. Y ya de ahí tomé mis pastillas, compré. Luego estaba buscando dónde acampar. En sí no hay acá en San Mateo muchos lugares para acampar. Y justo ya comenzó también a llover. No sé si se ve. Está lloviendo, bueno, está mojado esto. He puesto mis bolsas. Pero estoy acá en un albergue. En sí pregunté a los de la municipalidad. Siempre es bueno preguntarles a ellos. O los de guía turística. Pero no había ninguna guía turística. Los hoteles en sí son caros. Son como un hotel cualquiera. No te cobra 50, 60 soles. Los hospedajes te cobran 15, 25. Pero no son tan seguros. Y además no son tan limpios a veces.
Bueno, estoy acá esperando, llamé a la señora, me dijo que viene a las 7, son las 5:30, así que voy a esperar acá nomás, voy a ponerme a leer y hasta que llegue, ¿no? Yo no tengo nada más que hacer en sí. Así fue mi día hoy en San Mateo. Mañana voy para Chicla, pero he preguntado, todos me dicen que por allá ya cae nieve, así que no sé. Voy a ver cómo es hasta Chicla y dependiendo de cómo llegue a Chicla ya eso define si es que voy para Casapalca o no. Porque puede que me quede en Chicla. Si en Chicla tampoco hay para acampar, entonces tendría que volver acá nada más. Aquí o si no a Matucana, ¿no? Porque en sí de subida toma bastante tiempo porque en sí son subidas altas. Pero de bajada es en 1 hora, todo hasta abajo. O sea, desde más o menos Chicla hasta Casapalca. No, digo hasta Matucana será 40 minutos, porque es bajada. Así que vamos a ver cómo va el día de mañana. Voy a estar acá esperando hasta que vengan así, y aguantando el frío. Hoy me cayó una gota. Bueno, estoy subiendo un poco para ver qué tal la vista. Esto es en sí San Mateo. Está todo nublado. Han sido unos escalones bien grandes. Hola. En la mañana se ve mucho mejor. Ahora se ve un poco nublado, no se ve tan bien. Hay un Cristo blanco también. Me iba a subir y decir, dejé Quiños en Brasil, pero no, ya no llegaba ya, era muy alto. Bueno, estas son las habitaciones en sí, del albergue. Me parece que alguien ha estado ahí y ha dejado sus frazadas, ¿no? A mí también me dio así, limpias obviamente, ya tenía las mías. He aprovechado que estoy al costado del enchufe. He dejado mi bicicleta sujeta también. Y ahorita voy a comer algo porque no he cenado así. Algo ligero. Un anticucho, algo de vender por ahí. Lo que sí me preocupa es que venga alguien más. El señor dice que domingo no viene nadie en sí, porque domingo ya todos se fueron pues, a su casa. Domingo viene de visita y se van. Y esta es la de 10 soles, porque dice que hay una de 5 que es la que es más común que la usen, ¿no? Pero me quedaba mejor con esta de 10. Dije, señor, le pago 10, pero no deja entrar a nadie. Me dijo, ya. Y ya, pues entonces, ojalá, ¿no? Ojalá que no entre nadie. Voy a irme a comer ahorita el toque. En sí da un poco de miedo porque eh, igual son camas vacías. No sé, como un hospital o algo así. Aunque son camarotes, me recuerdan un poco a cuando estuve en la marina. Bueno, ya voy a comer porque tengo hambre. Tengo que descansar. Mañana salgo temprano para Chicla. Y también si es que veo si continúo mi viaje por ahí, si me voy para... Si es que hay algún bus o alguna movilidad que me lleve hacia la parte de Yauyos, que he preguntado en todos lados en sí y me han dicho que no hay, pero que tal vez hay una, siempre hay que intentar. Y de ahí ya veo cómo va mi viaje, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cosas haría? También me estoy quedando con poca memoria de la GoPro. Cada vez que grabo se consume. En mi celular creo que también tengo poca memoria. Me queda algo de 3 GB creo. Y en la GoPro me quedan unos 20 minutos de video si no me equivoco. O sea, un día más o menos. Vamos a ver qué tal aguanta, ¿no? Qué tanto aguanta. Y a ver qué se me ocurre también para que siga con mi viaje, ¿no? Porque no quiero dejarlo acá, han pasado 6 días nada más. No, 5 días. Y no puede acabar en una semana, pues. He planeado un viaje de 21 días y debería ser así. Ah, también se me cayó un guante. No sé dónde se me habrá caído. Tampoco voy a buscarlo, obviamente. Pero ya estoy sin un guante y tengo que comprarme uno sí o sí porque necesito manejar con los guantes. Es incómodo y te lastima la mano el manejar sin guantes. Tal vez puedo usar los guantes que tengo para el frío, pero no siempre va a ser frío, ¿no? Bueno, me compré mi choclo con queso. Estoy comiendo ya. La verdad es que hace frío acá bastante. Se siente como sabes cuando me fui a Huaraz, un poco más en sí. Y este es un puente. Se va hasta allá.
Voy a ver si puedo comprar pan por acá. He comprado también unos panecillos para mañana. Y ahora estoy yendo ya a mi cama para descansar.